¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenida, bienvenido a Fútbol y algo más desde la Radio Portales y para todo el país. Vamos a compartir la conversación, como todos los días miércoles, con el doctor psiquiatra don Rodrigo Paz. La pregunta es, ¿qué es la crisis de pánico? Bueno, mire, la crisis de pánico es como la fiebre de la psiquiatría. ¿Ya? Así como la fiebre es uno de los síntomas que más genera consultas en medicina general, probablemente 30-40% de las consultas en un servicio de urgencia, el que sea, debe tener que ver con fiebre. Bueno, y ahora con el COVID-19 más todavía. ¿Ya? Exacto. Pero como sabemos, fiebre, cuando una persona tiene fiebre es porque está enferma. Nadie se le ocurriría decir que tiene fiebre, que alguien tiene 38 grados de temperatura porque está estresado, ¿no es cierto? Correcto. Nadie diría que que el niño tiene 40 grados de temperatura porque pasó una pena. En fin, bueno, la fiebre todo el mundo sabe que eso es una enfermedad. Si alguien tiene fiebre es porque está enfermo. Y la labor del médico será, con la ayuda del paciente, su familia, etcétera, descubrir la causa. La mayoría de las causas de fiebre son benignas, ¿no es cierto? Son sí. Cuadros gripales, infecciones a veces gastrointestinales, y a veces pueden haber causas de fiebre más graves, ¿no es cierto? Puede ser una infección urinaria, una pielonefritis, una apendicitis aguda, antiguamente la fiebre tifoidea, que hoy día, gracias a Dios, se ve cada vez menos, ¿no es cierto? En fin, tuberculosis, infecciones, hasta hay cánceres que pueden manifestarse por fiebre. ¿Ya? Bueno, en psiquiatría, las crisis de pánico, cuando hay crisis de pánico, el cerebro está enfermo. ¿Ya? Ninguna persona, sea un niño, un adulto, un adolescente, un adulto mayor, que tenga crisis de pánico, eso no es de los nervios, no es psicológico, y una persona está experimentando crisis de pánico porque su cerebro está funcionando mal. Ya, mire qué y interesante. la labor del psiquiatra será descubrir cuál es la causa, qué condición neuropsiquiátrica está causando crisis de pánico. ¿Y qué son las crisis de pánico? Partamos por ahí, ¿no es cierto? Las crisis Correcto. de pánico son episodios, ataques, que pueden durar segundos, unos pocos minutos, rara vez más de 10 minutos, en que el paciente experimenta de manera súbita, muchas veces sin ningún aviso previo, una sensación de que se va a morir, o que va a caer muerto ahí mismo, o que se va a volver loco. Habitualmente esto se acompaña de sensaciones a veces de sentir como que el cuerpo no es su cuerpo, o que la realidad que está mirando no es la realidad, y esto puede acompañarse a veces de sensaciones físicas, digamos, taquicardia, puede subir la presión arterial, puede provocar una sensación de ahogo, y el síntoma principal es la sensación de miedo, y por eso se llama pánico, porque muchas veces los pacientes tienen la sensación de que van a caer muertos en él. Ahora, no siempre las crisis de pánico adquieren esta intensidad, hay crisis de pánico que pueden ser mucho más suaves, pero sea una crisis de pánico full, con terror y sensación de muerte inminente o de locura inminente, o una crisis de pánico mucho más suave, con una sensación de un malestar físico y una sensación de miedo que no alcanza a generar así un terror. Esas crisis, cuando empiezan a venir con cierta frecuencia, ¿no es cierto? Habitualmente parte de una crisis, al tiempo después, horas, días o semanas después viene la segunda, la tercera, qué sé yo, y la gente empieza a quedar con una sensación de temor, de que en cualquier minuto le puede venir esta crisis. Eso es lo que se conoce como expectación ansiosa. Y a veces esa expectación ansiosa, esa sensación de que en cualquier minuto le puede venir una nueva crisis, puede llevar a la persona a desarrollar agorafobia, que es un temor a estar solo en lugares con mucha gente o en espacios abiertos, etcétera, etcétera. Doctor, pero este episodio es repentino en esto, en las crisis de pánico, es repentino. Es sin aviso, es sin aviso. No hay síntomas. ¿Cómo? ¿No hay un síntoma?
Mira, a veces puede haber un prodromo, así como una sensación en la guata o en el pecho, pero Ya, entre que aparece este prodromo, este aviso que algo va a pasar, y se desata la crisis, hay segundos. Por eso que no, el aviso es muy breve, digamos. No, ya. entre el aviso y la crisis pasan milisegundos, segundos. ¿Ya? Bueno, y las causas de crisis de pánico son varias. A La ver, más frecuente por lejos, cuando hay crisis de pánico, habitualmente lo que ocurre es que ese cerebro está experimentando un cuadro depresivo. Las vale crisis de decir, la pánico depresión pueden va ocurrir. de la mano con esto. Exactamente. De hecho, sabemos que por lo menos el 40-50% de las depresiones graves se acompañan de crisis de pánico. Y es muy raro que haya crisis de pánico sin depresión. Pero las hay también. Pueden haber crisis de pánico que no se relacionen con cuadros depresivos. Por ejemplo, pueden haber crisis de pánico gatilladas por o asociadas a ciertas formas de esquizofrenia, ¿ya? Pueden aparecer crisis de pánico en pacientes que están consumiendo drogas, marihuana, cocaína, alcohol. Pueden aparecer crisis de pánico en pacientes que no están cursando con un cuadro depresivo, pero que están cursando con un cuadro de ansiedad. Un trastorno de ansiedad, donde hay, por ejemplo, fobia social. A veces los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos que sufren de fobia social, que desde niños habitualmente tienen un miedo extremo e irracional a exponerse a la mirada de otros y temen hablar en público, temen hasta contestar el teléfono muchas veces. Sí, ¿Ya? Así de grave sobre todo hablar ser en público, doctor, es una crisis que se da en muchas personas, ¿eh? Bueno, que no se la atreven, fobia definitivamente. Social, la ansiedad social es muy común. Ya. Por lo menos 2, 3 de cada 100 niños sufren de ansiedad social. Y en algunos casos la ansiedad social puede gatillar crisis de pánico sin que haya un cuadro depresivo. Por lo tanto, lo importante cuando hay crisis de pánico es hacer el diagnóstico. Correcto. ¿Ya? Bueno, y de repente también descartar, porque a veces pueden haber otro tipo de enfermedades, por ejemplo, ciertas formas de epilepsia, ciertas enfermedades endocrinas, particularmente hipertiroidismo, que pueden gatillar crisis de pánico en personas que no tienen patología psiquiátrica primaria. ¿Y qué hay que hacer entonces si hay una crisis, doctor? ¿Qué hacer en caso de crisis? Bueno, hay que consultar a un médico, que puede ser un psiquiatra o un psicólogo, un ¿no? médico de familia, un médico general, que la mayoría de los pacientes con estos cuadros llegan al cardiólogo, al gastroenterólogo, porque muchas veces hay molestias digestivas, llegan a medicina interna, etcétera. Yo diría que lo primero, a mí encuentro que se le darían un gran servicio a los pacientes, mis colegas no psiquiatras, es que en esos pacientes traten de no pedirle exámenes en exceso. Ya. Como muchas veces son pacientes que están muy asustados y tienen mucho miedo de tener enfermedades al corazón, al pulmón, qué sé yo. Sí. Entonces los tapan con electrocardiograma, Holter de Holter, test de fuego. Ese otro tema que vamos a tocar más adelante, doctor, ¿por qué los médicos mandan a hacer tantos exámenes a veces? Bueno, mire, como todas las cosas, ya lo decía Aristóteles, la virtud es una mediana, una media que hay entre dos extremos, ¿no? El no hacer exámenes cuando se requieren puede hasta causarle la muerte al paciente, un diagnóstico tardío. Sí. Y el hacer exámenes en exceso, bueno, no ha matado a nadie, pero más allá de la molestia del paciente y el gasto nomás. Exactamente, pues. Entonces ahí hay un equilibrio que yo creo que el médico que pueda decir que ha logrado la virtud en eso y no pide exámenes ni de menos ni de más, yo creo que está mintiendo nomás, porque yo creo que es muy difícil el equilibrio. Ahora, yo creo que en la medida que los médicos vamos envejeciendo, por decirlo así, vamos adquiriendo experiencia, nos vamos equivocando menos, ya sea por pedir menos exámenes de los necesarios o más exámenes de los necesarios. Y yo creo que, bueno, eso es cuando hay buena voluntad, pues de repente uno también ve que a veces hay colegas que a uno le queda como la sospecha de que a veces hay mala voluntad más bien y lo único que hay es un querer deshacerse del paciente, tapar los exámenes
no cuidar el bolsillo al paciente. Pero bueno, entonces la mayoría de los pacientes con estos cuadros llegan a otros especialistas, no psiquiatras, y yo creo que pacientes que sufren de crisis de pánico debieran ser evaluados siempre por un psiquiatra, por algún médico especialista, ojalá en psiquiatría, y si no hay disponible porque no hay plata, porque no hay disponible, porque no hay cerca, por lo menos por un médico neurólogo o médico de familia con formación de salud mental. Yeah. Porque contrariamente a lo que la gente cree, y desgraciadamente está instalado en el gremio médico en general, las crisis de pánico no son ni histeria, ni hipocondría, ni son cosas así menores. Son habitualmente los pacientes que sufren de crisis de pánico tienen cuadros depresivos, trastornos de ansiedad graves, que en algunos casos pueden incluso complicarse, llevar a suicidio o a otras cosas graves como violencia, etcétera. Entonces, doctor, le quiero hacer una pregunta porque yo la vi más o menos de cerca. ¿Hay lugares que son más propicios para que esta crisis sea más fuerte? Voy a colocar un ejemplo. Un familiar muy cercano venía conduciendo su automóvil en el túnel Zapata y soltó la conducción del vehículo. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿La familia o él no se preocupó antes de...? En el fondo él se expuso a un accidente terrible. Así es. Es muy común que los pacientes que sufren de crisis de pánico ya más intensa, más crónica, desarrollen fobia o a los lugares con mucha gente, agorafobia, o a los lugares cerrados, oscuros, claustrofobia, o hablar en público, fobia social, por temor a tener una crisis en el minuto. Y a veces en la crisis provoca tal desbarajuste emocional y tal terror que el paciente se descontrola. Mire, yo le voy a contar una anécdota que a mí no me consta personalmente porque yo no la escuché de primera fuente, pero la contaba el doctor Sergio Gloger, que fue uno de mis maestros en el departamento de psiquiatría de la Universidad Católica. De hecho, Sergio Gloger fue y es un pionero en lo que fue, por decirlo así, educar a la comunidad médica en general y a la comunidad psiquiátrica en particular sobre la existencia de la crisis del desorden de pánico. ¿Ya? Durante mucho tiempo había muchos psiquiatras que incluso decían que las crisis de pánico no existían, que era una especie de invención de la psiquiatría norteamericana o de ciertas corrientes de la psiquiatría europea. Pero bueno, Sergio Gloger fue de hecho, él inició programas de estudios de tratamiento de pacientes que sufrían de crisis de pánico con dosis bajas de antidepresivos. Y una de las cosas que enseñaba Sergio Gloger es que en los pacientes que sufren de crisis de pánico, los antidepresivos pueden servir, pero cuando sirven hay que usarlo en dosis muy chiquititas. Yeah. Porque en dosis más altas, como las que se usan en las depresiones comunes y corrientes, pueden agravar las crisis de pánico. Y eso que enseñaba Sergio y que aprendí yo de Sergio Gloger cuando era cabro, recién partiendo mi formación como psiquiatra, hasta el día de hoy lo veo. Muchas veces uno ve pacientes que llegan aterrorizados, que están en tratamiento con crisis de pánico así brutales, y que basta con suspender el antidepresivo o bajar la dosis para que se empiece a sentir mejor. ¿Ya? Y bueno, y Sergio Gloger contaba la anécdota que uno de los investigadores más renombrados en el ámbito, ya no me acuerdo, creo que era David Sheehan, que era un gringo que trabajaba en Estados Unidos, que era uno de los grandes investigadores en esta área, contaba que estaban haciendo un estudio, porque se descubrió en esos años, estoy hablando hace 20 años atrás, se descubrió que había una sustancia química que se llama lactato, que es un derivado del ácido láctico, que este químico que se libera en el músculo cuando hay mucha actividad física, ¿no? Sí. Bueno, y el lactato, cuando se inyecta lactato a una persona que tiene predisposición genética a sufrir de crisis de pánico, puede gatillar crisis de pánico, ¿ya? Entonces, si usted le inyecta lactato a 100 personas, la mayoría no le va a pasar nada. Pero a aquellas personas que tienen predisposición a sufrir de crisis de pánico, genética, biológica, les gatilla crisis de pánico. Y el asunto que contaba Sergio, que la anécdota que Sheehan se quedó sin control, le faltaba un control.
estaba haciendo un estudio con lactato en pacientes con predisposición genética conocida y personas sin predisposición genética, y él se puso como control, ¿ya? Y le inyectaron lactato. Y para mala suerte de Sheehan, él no tenía idea que él tenía predisposición genética a la crisis de pánico y desarrolló una crisis de pánico. Y aquí viene lo interesante. Sheehan, que era un investigador que sabía al dedillo que las crisis de pánico causan la sensación de muerte inminente, pero que duran poco, que nadie se ha muerto de una crisis de pánico, etcétera. Eso le iba a preguntar. Sabía todo eso. Sí. Pero nada de ese conocimiento que él tenía, decía él, bastó para lograr alejar de él la sensación de terror que experimentó en ese minuto. ¿Ya? Sí. Entonces, con esto lo que yo quiero mostrar es que el terror que causa la crisis de pánico en la persona es un terror completamente biológico, endógeno, que no es controlable con la voluntad. Y por lo mismo, en algunos casos puede llevar a actuar de una manera muy desajustada y llevar a perder el control del vehículo y otras cosas. De hecho, hay gente que se ha hecho, perdone que se lo diga así, que se ha hecho caca en la calle. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, las crisis de pánico, la gran crisis de pánico, ¿no? Hay crisis que son mucho menores. Afortunadamente, yo diría que esas crisis de este tipo se ven poco, no son tan frecuentes. Pero la crisis de pánico full, dicen las personas, dicen los pacientes que es una experiencia aterradora y traumática. De hecho, tan traumática que mucha gente después no se atreve a salir a la calle. Así es. Se demora que le venga la crisis y lo pilla al descampado y no tenga la posibilidad de recibir ayuda luego. Doctor, pues está muy bueno el tema y no va a faltar tiempo. Los síntomas se dan de noche cuando hay personas que duermen, dicen que sudan mucho, que tienen problemas de sueño. ¿Se produce también una crisis en pleno sueño? ¿Se da eso? Interesante lo que usted dice. Yo le diría que yo no he visto, que yo recuerde por lo menos, ya, que un paciente se despierte producto de una crisis de pánico. Ya. Pero lo que sí es muy común que vengan en la noche, en el periodo en que la persona está quedándose dormida. Exacto. ¿Ya? Pero que esté durmiendo, se despierta de la crisis de pánico, son que yo recuerdo no lo recuerdo por lo menos. Pero ahora, pero si uno conoce, si uno se ciña a la biología de la crisis de pánico, a lo que sabemos de cómo se produce, no sería raro que ocurriera eso, que de repente ocurriera que un paciente está durmiendo y se despierte con la crisis. Sí. Ahora, doctor, ¿cómo ayudar frente a una crisis? Porque nos puede pasar a cualquiera. ¿Cómo ayudar? Bueno, yo diría que lo más importante es que, como la crisis de pánico es una crisis que provoca terror, y los seres humanos somos animales sociales, hoy día sabemos que una de las cosas que apaga, los circuitos del cerebro que generan miedo, son una serie de circuitos muy primitivos donde está el hipotálamo, el complejo amigdaloideo, parte del hipocampo, ciertas estructuras de los ganglios basales, etc. Son como la parte más primitiva del cerebro. Y hoy día sabemos que la activación de esas áreas del cerebro, antiguamente se llamaba el cerebro límbico, ¿ya? El cerebro reptiliano le llaman algunos, esas partes del cerebro son muy sensibles a estímulos. Por ejemplo, la compañía física. Ya. Por lo tanto, si una persona está experimentando una crisis de pánico, hay que acercarse. Hay que acercarse, mirarla a la cara, decirle... Pero ¿cómo tratarla, doctor? Porque algunos pueden ser incluso hasta agresivos, dicen. No, el paciente con crisis de pánico no es agresivo. Ya. Para nada, está aterrado. Lo que sí puede ocurrir es que si la enfermedad que está causando crisis de pánico es, por ejemplo, alguna forma de enfermedad bipolar, que es muy común que las enfermedades bipolares causen crisis de pánico, puede ocurrir que un paciente que está experimentando en una etapa de la enfermedad crisis de pánico de puro terror, segundos, horas o días después o semanas después puede experimentar agresividad, crisis de agresión. ¿Me explico? Sí. Es una agresión tan límbica y tan irracional como el miedo. Así como hay ataques de pánico, hay ataques de agresividad. Correcto. Y que tienen un sustrato biológico completamente
por decirlo así, primitivo. Ya, así es como, yo siempre explico, para mí la crisis de pánico es como una especie de epilepsia. Ya. Cuando alguien tiene epilepsia se activan, ¿no es cierto?, por ejemplo, Sí, áreas de la corteza motora, ¿ya? Y el paciente empieza a convulsionar, todo el cuerpo, Exacto. mueve las piernas, los brazos, qué sé yo, ¿ya? Y pierde el conocimiento. Y cuando se registra la actividad cerebral se ve que el foco de esas están áreas del cerebro que se empiezan a descargar de manera desregulada, descontrolada, y producen todos estos movimientos anómalos, ¿no es cierto? Bueno, en la crisis de pánico es como una especie de epilepsia, pero del sistema límbico. Y en las crisis de agresión patológica, del tipo crisis, ataques de rabia, son también como ataques, como crisis epilépticas, digamos. De hecho, hay formas de epilepsia que pueden producir ataques violentísimos también. Ahora, doctor, uno tiene que transmitirle, en este caso al que está en crisis, tranquilidad y decirle que no está solo. ¿Es una fórmula de acompañarlo y de tranquilizarlo? Exacto. Y no decirle que no tienes nada. Eso es lo peor. Yo siempre le digo de repente al paciente que hay familiares que dicen, no, es que yo le decía que se quede tranquilo, que no se preocupe. Yo decía, bueno, eso es como alguien que está con diarrea, decirle que no vaya al baño. Exacto. ¿Ya? No, lo que sí hay que decirle, mira, no estás solo, no estás sola, es una crisis de pánico, va a pasar, va a durar unos minutos, pero va a pasar, y abrazar, a tomar la mano, acariciar. ¿No? Interesante. Vamos a ir a la pausa, doctor, y la pregunta ya que ha hecho, ¿esta enfermedad es tratable al 100%? Le vamos a preguntar al doctor don Rodrigo Paz, y cómo enfrentarla en el proceso justamente de un tratamiento. Vamos a hacer la pausa, mi estimado César Navarrete, ya son las 19:30, y seguimos hasta las 20:05. Pausa y estamos de vuelta. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, ya estamos de vuelta. Acá me escribe un amigo y me pide que le pregunte, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Porque dice que él tiene una persona, sudor, mareos, dolor de pecho, taquicardia. ¿Son los síntomas más comunes para una crisis de pánico? Absolutamente. El mareo sobre todo. Yo le diría que yo creo que los otorrinos, los colegas otorrinos, viven de las crisis de pánico. No me extrañaría que el 50, 60, 70% de los pacientes que consultan por vértigo, mareo, al de otorrino, sean todos pacientes que sufren de crisis de pánico. Mire, sí. Interesante. Sí. Ahora, doctor, usted decía que tiene mucho trabajo y me alegra por eso, pero ha aumentado mucho porque esto de la crisis de pánico está de moda, de nuevo, producto de la crisis que estamos viviendo, de la pandemia, y eso conlleva que la gente tenga mucho miedo, mucho temor. ¿Por ahí hay un aumento de la crisis? Cuidado, no. ¿No? No, yo distinguí, no. La crisis de pánico no tiene nada que ver con el miedo. ¿Ya? La crisis de pánico es una cosa completamente irracional, biológica, insisto, es como epilepsia. Ya. Es una cuestión, una descarga de áreas del cerebro que se gatilla en una serie de condiciones neuropsiquiátricas. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, claro, el que las personas estén estresadas, más estresadas, puede gatillar una serie de condiciones que pueden terminar generando crisis de pánico. Pero lo que yo quiero que entiendas es que no hay un link entre tener miedo y tener crisis de pánico. Ya. De hecho, las personas que sufren de crisis de pánico no es que sean miedosas, temerosas, psicológicamente más frágiles, nada de eso. ¿Ya? Pero hay gente que tiene, gente que tiene temor a muchas cosas, pero no tiene nada que ver, me dice usted, ¿no? El miedo. No, el miedo y la crisis de pánico es que las crisis de pánico no son miedo, es otra cosa distinta al miedo. De hecho, los circuitos del cerebro que se activan en la crisis de pánico no son los circuitos del miedo. Ya.
¿ya? Y lo que experimenta la persona no es miedo, es algo que, por eso que ¿Es ansiedad, entonces? Pánico es una especie de terror biológico, así. Ansiedad. No, tampoco, porque la ansiedad tiene que ver más bien con la expectación, con la posibilidad, ¿me entiendes? No, Sí. esto es un ataque de una sensación corporal, psíquica, de descontrol absoluto y terror absoluto que no tiene poco y nada que ver con el miedo, ¿ya? Sí. De hecho, hay muchas drogas que pueden producir crisis de pánico, por lo mismo, porque es algo bien endógeno, por decir. ¿Ya? Ahora, lo que sí es cierto es que cuando las personas están sometidas o estamos sometidos a estrés de muchos tipos, bueno, eso aumenta la probabilidad de que aparezcan condiciones neuropsiquiátricas que pueden producir crisis de pánico, por ejemplo, la depresión. Ya. Vale, sí, el pero estrés... pero no es un vínculo directo, eso es lo que quisiera... Ya, pero hay cierto grado de relación con el estrés, ¿no? Absolutamente, y de hecho lo que estamos viviendo hoy día en Chile, por la pandemia, por la crisis política y todo lo que significa, ahora tenemos de nuevo ya la violencia instalándose en las calles, por lo menos en algunas. Esperemos que no en todo Chile, pero para allá vamos, parece. Bueno, todas esas cosas, claro, que generan estrés, ansiedad, y eso favorece que la gente que es biológicamente vulnerable, su cerebro empiecen a entrar en espacios depresivos y aparezcan crisis de pánico y otras patologías. Claro. Es desagradable esto, pero no es peligroso, doctor, con un buen tratamiento, obvio, ¿no? No, para nada. O sea, el 99% de las personas que sufren de crisis de pánico se va a sanar completamente si hace un tratamiento adecuado. El punto es que a veces no es fácil dar con el tratamiento adecuado. Sí. Porque muchas veces no es fácil dar con el diagnóstico adecuado. Ya. ¿Ya? Y eso requiere que el médico que está trabajando, está evaluando al paciente, tenga una formación en psiquiatría, salud mental óptima, pues, adecuada. Y ya hemos dicho que en Chile tenemos, y en el mundo en general, hay poca disponibilidad de psiquiatras, los pocos que hay, caro, y además la calidad de la formación psiquiátrica en todos estos temas es mala también. Entonces uno de repente ve que hay pocos psiquiatras y además hay muchos que no tienen ni idea de estas cosas, que medican mal. Tenemos un déficit de psiquiatras no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿ah? Así es. Ya. Así es. Ahora, doctor, ¿se desconocen realmente las causas? ¿Usted cree cuáles son las causas? Porque me están preguntando para qué le cuento una Yo diría que las dos grandes causas de crisis de pánico son trastornos del ánimo, depresiones. Ya. La gran mayoría de depresiones bipolares, le diría yo. 70% de las depresiones bipolares se asocian a crisis de pánico. Y la otra gran causa de crisis de pánico son las depresiones no bipolares, gatilladas o asociadas a temperamentos ansiosos. Personas que sufren de ansiedad desde niños, desde niñas, fobia social, ansiedad generalizada, tienen una mayor tendencia a sufrir de crisis de pánico. Ahora, una persona que tuvo crisis de pánico fue tratada exitosamente, ¿está expuesta a volver a tener esta crisis en el corto plazo o no? Sí, es como, esto ocurre lo mismo que con la depresión, la crisis de pánico. Las personas que han sufrido de un episodio depresivo en la vida tienen un 50% de desarrollar un segundo. Las personas que han desarrollado 2 episodios depresivos en la vida tienen un 70% de probabilidad de desarrollar un tercero. Y las personas que han desarrollado 3 o más episodios depresivos en su vida tienen un 100% de probabilidades de desarrollar un cuarto, quinto, sexto y séptimo cuadro depresivo. ¿Ya? ¿Y cuál es la recomendación del profesional en este caso? ¿Mantener un tratamiento permanente? En algunos pacientes un control permanente. Tratamientos de por vida. En otros se requiere cambiar, a veces basta con cambiar estilos de vida. Cosa que uno dice, basta así como que fuera lo más fácil, pero no es fácil cambiar estilos de vida. No es fácil, claro. Por ejemplo, no sé,
voy a poner un ejemplo, de trabajadores de la salud que trabajan haciendo turnos, guardias de seguridad que trabajan haciendo turnos de noche. Bueno, la privación de sueño y la mala higiene de sueño asociada a estos trabajos gatilla cuadros depresivos y de pánico en personas vulnerables. Y a veces bastaría con que esa persona no volviera a trabajar haciendo turnos. Pero el problema es que yo le prescribo, ¿sabe? Tiene que buscarse un trabajo donde no tenga que hacer turnos. Y la enfermera, el técnico paramédico, el tecnólogo médico, el guardia de seguridad o el chofer de camiones que tienen que trabajar de noche muchas veces. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, Sí. doctor, no puedo. No puedo. Tengo que parar la olla. Exacto. Tener el trabajo ideal, no todos tienen la suerte de trabajar en lo que a uno le gusta, que le agrada y donde se siente cómodo, ¿no? Y además en un régimen de trabajo que sea al adecuado, ¿no? Entonces, claro que cambiar estilos de vida desde cosas como esa no es fácil, ¿ya? A veces, bueno, otra cosa que ayuda es que la gente haga higiene de sueño, actividades deportivas, una vida sana. Hoy día poder hacer una vida sana es un privilegio de poco. Muy poco. Alimentarse en forma sana también es un privilegio de poco, doctor. Así es, porque es caro además. Es no muy fácil. caro. Hay una serie de productos en supermercados que uno los ve, claro, son muy buenos aparentemente, pero ¿cuánto valen? Así nomás, tal cual. Entonces, claro que a veces, muchas veces las personas terminan teniendo que medicarse crónicamente, porque el medicamento es la prótesis cerebral que permite que su cerebro logre tolerar viviendo en una vida insana. Bueno, es un temazo que podríamos seguir por muchos días, pero lo quiero llevar a otro tema para aprovechar los últimos minutos, porque estamos prácticamente a puertas de un plebiscito. Así nomás, pues el 25 creo que es, ¿no? Estamos hoy día 14, claro. Así que estamos a... Exacto. 10 días. Pero antes la voy a llevar a otra crisis que el día 18, porque anda mucha gente con temor, preocupado. ¿Cómo ven los acontecimientos, doctor, de aquí al próximo día domingo? Porque muchas actividades se paralizan prácticamente el viernes al mediodía, porque hay gente que está preocupada de lo que pueda pasar este fin de semana, que va a ser muy distinto para los chilenos, al recordar un hecho que ocurrió el 18 de octubre pasado. Sí. Bueno, primero yo no sé qué es lo que se va a conmemorar. Acuérdense que el 18 de octubre fue cuando narcoterroristas destruyeron gran parte de Chile, dice usted. O sea, 20 estaciones del metro, 19 buses de Transantiago en menos de 2 horas. Y hoy día en Twitter alguien citaba al fiscal Manuel Guerra, que había concluido que nada de eso fue concertado. Fue lo más espontáneo. Estaba más preparada que una mesa de cumpleaños, ¿ah? ¿Ah? Estaba más preparada que una mesa de cumpleaños. Sí, pues oiga, acuérdese que además que fue con incendio del edificio de Enel. Sí. Los dictaderos, los bomberos que se fueron todos a apagar el supuesto incendio, que era un voladero de luces. Entonces y tenemos al fiscal regional fiscal regional, a Manuel Guerra, diciendo que no hay ninguna evidencia que eso sea planificado, por Dios. Bueno, eso es lo que muestra lo que yo dije desde el día 1, que nunca iban a pillar a nadie y que estaban metidos organismos de inteligencia detrás de esa operación, porque yo sigo creyendo que el falso estallido social es una operación de inteligencia para destruir nuestra economía, destruir este país, instalar la falsa bandera mapuche y el falso Estado mapuche independiente, que va a ser una franja de Gaza, que va a separar al Chile del norte de la Araucanía, que va a ser desierto, y al sur las reservas de agua en la Patagonia Antártica chilena-argentina. Sí, usted lo ha dicho desde el principio. Cuando... Creo que por ahí va la cosa. Los hechos han demostrado que la Fiscalía, la PDI, están absolutamente intervenidas por organismos de inteligencia que están detrás de todas estas cosas, así que obviamente que no va a pasar nada. Y bueno, y viene la conmemoración de eso. Yo creo que no, yo espero que no haya tanto jaleo. Ya, de hecho, que no haya tanta destrucción. Me ha tocado ver un poco los conatos de violencia que se han instalado, y tengo la esperanza que por razones políticas más bien, no porque sea una voluntad,
van a mandar a guardarse a los narcoterroristas, van a haber acciones así más bien aisladas, porque yo creo que los organismos de inteligencia que están detrás de esto, que son manejados por las grandes potencias, ya lo hemos dicho otras veces, les interesa acarrear gente para legitimar este plebiscito falso, esta falsa elección, ¿no es cierto? Y yo creo que por eso van a evitar generar situaciones de mucha violencia para no espantar a la gente. Usted dice entonces que este fin de semana es distinto, ya lo es, por lo que Sí, algunos van a celebrar, pero usted dice que no va a ser tan violento. No, yo creo que se van a cuidar de no generar. O sea, no creo que tengamos el mismo nivel de violencia que tuvimos un año atrás, digamos. Ya. Porque no quieren espantar a la gente, pues si necesitan que la gente vaya a votar y valide este pseudo ejercicio democrático. Claro, algunos distinguidos políticos dicen que toda esta agresividad, todo esto, lo que ocurrió en los últimos días, va contra el apruebo y que es mala política. Sí, pues yo creo que hay mucho de eso y no, se van a cuidar de... Además que, mire, a esta altura ya la suerte está echada, como... Yo creo que... Sí, somos marionetas nomás, pues tenemos la buena y la mala suerte de que tenemos el sur de Chile, junto con Argentina, tenemos el privilegio de poseer las reservas de agua más grandes del planeta. Ahora, doctor, usted que está en el epicentro del kilómetro cero, como dicen, en los últimos días ha aumentado el problema, porque, bueno, usted trabaja de lunes a viernes, ¿no? Y el día viernes es medio complicado, ¿no? De lunes a domingo, le puedo decir que... Pero hoy día es miércoles. Sí. A ver, para no mentir, no sé si creo que fue el lunes. Ya. Lunes feriado. Sí, pues el lunes, porque fue el lunes del 12 de octubre. Po. Correcto. ¿No? La causa mapuche y la falsa bandera, entonces. O sea, aquí instalaron una barricada, pleno de Vicuña Maquena, se adueñaron de Vicuña Maquena las barras bravas, las narco barras bravas. Ya. ¿Y usted cree que había un carabinero que llegó a tratar de poner orden? No, nada. Ya, nada, vale decir que sin la presencia de carabineros igual hay problemas, igual hay desmanes, porque algunos recomiendan que la presencia de carabineros de Chile esté lejos de los hechos que están pasando, pero da la sensación que pasa igual. O sea, aquí están, se le puedo dar fe de que están, pero instalados en toda son... Aquí en Vicuña Maquena tiene 4 pistas. Las 4 pistas tomadas por esto que es. Ya, perfecto. Vale decir que ahora usted que viene a un sector, porque he leído tanto al respecto que los comerciantes, la gente de ese lugar, se lo contaba la semana pasada cuando estábamos con Verbo, el lugar tan bonito de Santiago, ni siquiera valoran eso porque ese lugar, el sector de Parque Bustamante, la Plaza Italia, al otro lado, el barrio Bellavista, pues, es un polo espectacular. Sí, pues, era un lugar que le daba de comer a mucha gente, pues. Correcto. Pero y gente bueno, que con mucho esfuerzo se compró un departamento hace muchos años, cuando ese lugar, siendo hoy día caro, antes era muy caro, doctor. Así nomás es, pues hoy día, ¿quién va a querer comprar un departamento aquí? Imagínate. Tengo un amigo que tiene un departamento, me dijo, hace 5 años que estoy por vender, y ahora que quiero vender, ¿quién me compra? Exacto. Además con las tasas de interés como están, pues, porque para poder comprar, salvo que alguien sea millonario, no sé, un narcotraficante, son muy pocas las personas que tienen, no sé, por 150, 200 millones cash, ¿no es cierto? La gente tiene un crédito hipotecario. Correcto. Resulta que las tasas están bajísimas. Altísimas, ¿o no? No, hay un... No le quiero hacer publicidad al Banco del Patito, ¿ah? 1,99 es la tasa. ¿Cuánto? 1,99. Ya, pero eso sigue siendo alta, ¿no? Acuérdense que hubo un momento en que teníamos tasas para crédito hipotecario 0,8, 1, 1,2. O creo que es menos. Mira, ahí me pilló un poquito la información, pero yo tengo un amigo que trabaja en el banco. Es ahora o nunca. De aquí a diciembre las tasas que presenta el Banco del Patito son realmente irrepetibles.
Averigüe Sí, si hay que ¿eh? comprarse un departamento o una casa. Ya, bueno, yo no estoy en eso, pero, o sea, Ya. qué buena noticia, porque en la medida que se estimule la inversión, la economía se mueve. Exactamente. Doctor, usted dijo la semana pasada, y yo le hago esta pregunta porque son repetitivas, pero que a mí, que la gente que escuche este programa y que lo escucha usted el día miércoles, me pregunta, oye, ¿por qué no le preguntas al doctor esto? ¿Por qué no le preguntas lo otro? Esto de la crisis de pánico es producto que una señora, un par de caballeros que están en una farmacia municipal, oiga, hablen de la crisis de pánico porque es terrible. Según ellos, ha aumentado con esto de la pandemia. Usted lo aclaró que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero O usted sea, dijo la tiene que semana ver, perdón, pasada que tiene bajo que ver en ningún... el sentido de que hay estrés, y mientras Ya, más estrés, más depresión, más angustia, y eso gatilla en personas vulnerables más crisis de pánico. Sí, ya. claro. Bueno, yo no dudo que toda la patología psiquiátrica ha aumentado y va a seguir aumentando en la medida que tengamos pandemia, que tengamos cesantía, que tengamos violencia, que tengamos, en fin, Ya. Indirectamente está ayudando, dice usted, ¿no? absolutamente, Ya. absolutamente. Y esto va a durar, esto tiene un tiempo largo. Se ve compleja la cosa, pues, oiga, se ve muy compleja porque estamos en una situación muy difícil en Chile, pues. Complicado, está muy De hecho, complicado el todo. otro día por ahí veía que hasta con indicadores de inflación estamos. Sí, O sea, hay poca plata y además la poca plata que hay circulando cada vez vale menos porque las cosas están subiendo de precio. Sobre sí, el todo otro día el IPC marcó 0,6, según los especialistas, los economistas, es un poquito alto, pero manejable como dicen ellos, ¿ah? sí, Manejable. claro, manejable será para los economistas, pero para la gente Claro, que vive en pero para la sueldo, gente que compra el pan todos los días, por Dios que cuesta. sí, Pero la pregunta que yo quería hacerle, doctor, porque ya nos quedan 3 minutos, ¿cómo se va este programa tan rápido? mm, ¿Mantiene lo que dijo hace 10 días atrás que no va a votar en el plebiscito? no voy a votar primero por razones políticas, porque creo que Buenos Aires es una tontera, digamos. Yo, aprobar o rechazar dan lo mismo, es un tongo esa cuestión. Y dos, por razones de salud, imagínense que me voy a exponer. Ya. Pero usted es un tipo muy joven todavía, Tengo 55 años, muy fui joven, para fumador los por tiempos que muchos vivimos. años, mis pulmones son los de un hombre de 70 probablemente, así que yo tengo claro que si yo me agarro a este virus, la probabilidad que me muera o que termine secuelado es altísima. Ya. Usted más que nada no va por el asunto sanitario. Por las dos cosas. Ya. O sea, si no hubiera pandemia, tampoco iría. Porque no voy a estar prestando, la verdad que a esta altura el voto mío, ¿a quién le importa? No, Digamos, pero sincero, digamos. Pero un voto con otro Pero, voto de los que no van a votar, la abstención también marca una pauta, pues, doctor. o sea, a mí me encantaría que en Chile, que para este plebiscito hubiera una tremenda abstención. Creo que sería una tremenda señal para todas las élites de pseudo izquierda y pseudo derecha que están validando este proceso infame. O sea, si yo hoy día fuera una figura política y estuviera dedicado a la política, estaría llamando a la abstención. Tendría una franja por la abstención, digamos. Ahora, ¿quién le recomienda a usted, doctor, a la gente que va a ir a votar? Porque hay gente que tiene mucha cultura cívica y va a ir a votar más allá de todas las medidas que ha tomado. ¿Ah? Encuentro que es un absurdo ir a votar. Ya. Es exponerse por nada. O sea, ir a votar es un riesgo. Ir a un cine es un riesgo. Ir a un restaurante es un riesgo. Ahora, hay riesgos que no queda otro. Si una persona tiene que ir a trabajar y tiene que tomar la Santiago, tiene que tomar el metro, no le queda otra, ¿me entiendes? No hay otra Está alternativa. obligada. Pero ¿por qué va a ir a votar a exponerse al contagio si no hay ninguna obligación? ¿Para qué? No entiendo. Perfecto. Me quedó muy clara su posición, doctor. Ya estamos prácticamente cerrando este capítulo. Y bueno, que esté bien y si Dios quiere nos reencontramos el próximo día miércoles. Así será, esperemos, pues. Dios dirá. Que tenga una muy buena semana y que el Igual usted, domingo, pues, Dios saludar a quiera que Abel, todo esté ya tranquilo. Lo echamos de menos a Belu Bravo, ¿no? Sí, él por No razones llegó. profesionales no pudo estar hoy día acá, pero va a estar el próximo miércoles. Muy bien, pues le mandamos muchos abrazos a él también y por supuesto a César Navarrete en los controles, que siempre está ahí tratando de resolver las dificultades técnicas que
Es que es un tremendo ingeniero. Así es. Esa es la ventaja. Un gran abrazo, Carlos Alberto. Muchas gracias, muy gentil, doctor. Que tenga una buena semana. Mis mejores deseos para los auditores, sea que no vayan a votar o que vayan a votar apruebo o rechazo. Bueno, cada uno verá, pero finalmente somos todos hijos de la misma patria. Así es. Un abrazo, Un gran doctor. abrazo. Gracias, gracias.